Si alguna vez has confiado en alguien con todo tu corazón, solo para descubrir que te mintió a la cara, esta historia te va a remover algo por dentro. Suscríbete para no perderte cómo termina esto. Álvaro nunca olvidaría el olor a café quemado de aquella mañana. Ese café que dejó derramarse por el fregadero mientras miraba fijamente la pantalla de su móvil, con las manos temblando y el estómago hecho un nudo. Era mediados de agosto, uno de esos días sofocantes de Madrid donde hasta el aire parece conspirar contra ti. Pero el calor que sentía no venía del sol, venía de muy adentro, de ese lugar donde guardamos las verdades que preferimos ignorar. 3 semanas antes, todo parecía ir bien. Paola, su novia de 2 años, le había comentado sobre el viaje. Es solo una semana, amor. Mis amigas y yo queremos ir a Ibiza antes de que termine el verano. Tú sabes cómo es esto. Necesito desconectar un poco del trabajo. Álvaro recordaba perfectamente cómo ella jugaba con su cabello mientras hablaba, ese gesto que hacía cuando quería algo, y él como siempre cedió. ¿Por qué no? Confiaba en ella. Confiaba ciegamente. Claro, mi vida. Te mereces esas vacaciones. Ve, pásala bien con las chicas, le había dicho, besándola en la frente. Paola sonrió, esa sonrisa que él amaba, y le prometió que le mandaría fotos todos los días. No te preocupes por nada, tonto. Es solo una semana con mis amigas. Te voy a extrañar un montón. Los primeros 3 días fueron exactamente como esperaba. Fotos de atardeceres, copas con sombrillitas de colores, selfies con sus amigas en la playa. Paola lucía feliz, bronceada, relajada, le mandaba mensajes dulces por las noches. Te extraño, bebé, ojalá estuvieras aquí. Álvaro se sentía bien por ella. Se sentía como el novio comprensivo, maduro, que apoyaba la independencia de su pareja. Pero algo cambió el cuarto día. Los mensajes empezaron a llegar más tarde. Las fotos se volvieron más escasas, y cuando llegaban Álvaro notó algo que le revolvió el estómago por primera vez. Un chico. Moreno, alto, con esa sonrisa prepotente de quien sabe que es atractivo. Aparecía en el fondo de una foto, luego en otra, más cerca del grupo. Después, directamente al lado de Paola. ¿Quién es ese tío?, le preguntó por WhatsApp intentando sonar casual, aunque su corazón latía más rápido de lo normal. Ah, es Mateo. Un amigo de Laura se unió al grupo un par de días. No te preocupes, es súper tranquilo, respondió Paola con un emoji de risa. Demasiado rápido, demasiado despreocupado. Álvaro intentó creerle. Realmente lo intentó. Pero esa noche no pudo dormir. Se quedó mirando el techo de su habitación, escuchando el zumbido del ventilador, preguntándose por qué sentía esa presión en el pecho. ¿Alguna vez te has convencido a ti mismo de que estás exagerando, cuando en el fondo ya sabes la verdad? Los siguientes 2 días fueron un infierno silencioso. Paola publicaba historias en Instagram, pero ya no le etiquetaba a él como antes. En los videos se escuchaba la risa de ese tal Mateo más fuerte que las demás. En una foto grupal en un chiringuito, la mano de Mateo descansaba casualmente sobre el respaldo de la silla de Paola. Demasiado cerca. Demasiado cómodo. ¿Todo bien por allá?, le escribió Álvaro, intentando pescar algo. Sí, mi amor. Un poco cansada, pero genial. Mañana volvemos, ¿vale? Mañana volvemos. Esas palabras deberían haberlo tranquilizado, pero no lo hicieron, porque esa noche Laura, una de las amigas de Paola, con quien Álvaro tenía buena relación, publicó una historia que ella borró a los pocos minutos, pero Álvaro alcanzó a verla, y esa imagen le quemó la retina. Era una fiesta en la playa, fogata de fondo, botellas de vino esparcidas en la arena. Y ahí estaba Paola, sentada entre las piernas de Mateo, su cabeza recostada en el pecho de él mientras el tipo la abrazaba por la cintura. Ambos miraban el fuego con esa complicidad que no necesita palabras. La foto duraba 3 segundos, pero para Álvaro fue una eternidad. Capturó la pantalla con manos temblorosas. Luego fue al perfil de Mateo. Tuvo que buscar un poco, pero ahí estaba, fotos de los últimos días. Mateo y Paola en el mar. Mateo y Paola compartiendo un helado. Mateo y Paola brindando con cervezas al atardecer. En todas ella lucía diferente. Más suelta, más coqueta, más viva. Álvaro sintió que el aire se le escapaba de los pulmones, se levantó del sofá y comenzó a caminar en círculos por su apartamento, sin saber qué hacer con la rabia que le subía por la garganta. ¿Debería llamarla? ¿Confrontarla por mensaje? ¿Esperar a que volviera? Decidió esperar. Pero esa noche no durmió nada. Se quedó despierto, viendo una y otra vez esas fotos, esas pruebas de algo que su corazón ya sabía, pero su mente se negaba a aceptar, porque aceptarlo significaba que todo era mentira. Los te amo, los planes de futuro, las promesas de fidelidad,
Todo. Al día siguiente, Paola llegó a media tarde. Álvaro la escuchó abrir la puerta con su llave, arrastrando la maleta por el pasillo. «Hola, amor. Ya llegué. Estoy muerta de cansancio». Su voz sonaba normal, alegre incluso, como si nada hubiera pasado. Álvaro estaba sentado en el sofá con el móvil en la mano. No se levantó a recibirla. No sonrió. Solo la miró mientras ella dejaba la maleta en la entrada y se quitaba las gafas de sol. «¿Qué pasa? ¿Estás bien?», preguntó Paola, acercándose con cautela. Algo en la mirada de Álvaro le hizo detenerse a medio camino. «¿Quién es Mateo?», preguntó él con una calma que no sentía. El rostro de Paola cambió en una fracción de segundo. Primero sorpresa, luego miedo, después una especie de cálculo mental rápido. «Ya te dije, es un amigo de Laura». «¿Por qué? ¿Un amigo?». Álvaro giró su móvil para mostrarle la captura de pantalla. «¿Los amigos se abrazan así?». Paola palideció. Abrió la boca, la cerró, la volvió a abrir. «Álvaro, no es lo que parece. Estábamos todos bebidos esa noche. ¿Solo fue qué?», interrumpió él, levantándose del sofá. «He visto todas las fotos, Paola. Todas. ¿Crees que soy idiota?». «No pasó nada», gritó ella, y en ese grito había más desesperación que verdad. «Solo fue coqueteo, una tontería de vacaciones, nada más». Álvaro sintió que algo se rompía dentro de él. No era solo la traición, era la forma en que ella lo decía. Como si minimizar lo ocurrido lo hiciera menos doloroso. Como si llamarlo tontería de vacaciones borrara el hecho de que había estado en brazos de otro hombre mientras él la esperaba en casa como un imbécil. «Una tontería», repitió Álvaro, casi riéndose de lo absurdo que sonaba. «¿Sabes qué es lo peor, Paola? Que yo te apoyé para que fueras a ese viaje. Yo te dije que fueras, que lo disfrutaras, y tú me pagaste así». «Álvaro, por favor». Paola intentó acercarse, con lágrimas ya rodando por sus mejillas, pero él dio un paso atrás. «¿Dormiste con él?». La pregunta salió como un susurro, pero cargaba todo el peso del mundo. Paola no respondió de inmediato, y ese silencio fue respuesta suficiente. Bajó la mirada, mordiéndose el labio inferior. Fue una noche. Estábamos muy borrachos. No significó nada, te lo juro. Habrá momentos en tu vida donde las palabras de alguien te golpean tan fuerte que sientes que podrías desmayarte. Este fue ese momento para Álvaro. No sabía si gritar, llorar o destrozar algo. Hizo lo único que pudo hacer, respirar. 1, 2, 3 veces. «Vete», dijo finalmente con una voz que no reconoció como suya. «¿Qué? No, Álvaro, por favor, podemos hablar de esto». «Que te vayas», gritó él, y esta vez sí había rabia en su voz. «Ahora, agarra tus cosas y vete». Paola se quedó paralizada un momento, como si esperara que él cambiaría de opinión. Pero Álvaro le sostuvo la mirada con una firmeza que nacía del dolor más profundo. Finalmente, ella comenzó a recoger algunas de sus cosas con movimientos torpes, entre sollozos. «Álvaro, esto es un error, lo nuestro es real. Eso de allá fue solo un desliz, una estupidez. ¿Vas a tirar 2 años por esto?». Él la miró con una mezcla de tristeza y desprecio. «No soy yo quien está tirando nada. Fuiste tú, cuando decidiste acostarte con otro». Paola intentó decir algo más, pero Álvaro ya no escuchaba. Se metió a su habitación y cerró la puerta. Se sentó en el borde de la cama con la cabeza entre las manos, mientras escuchaba a Paola recoger sus cosas, llorar y finalmente cerrar la puerta de salida. El silencio que quedó después fue ensordecedor. Álvaro se quedó ahí en esa habitación que olía a ella, rodeado de recuerdos de lo que creía que era su futuro. Fotos en la mesita de noche, su cepillo de dientes en el baño, una de sus sudaderas colgada en la silla, pequeñas mentiras que le hacían creer que todo estaba bien. Se acostó en la cama y miró el techo, el mismo techo que había mirado noches atrás, cuando la ansiedad comenzaba a comerlo vivo. Pero ahora no había ansiedad. Solo había un vacío enorme, pesado, que le hundía el pecho. Su móvil vibró. Un mensaje de Paola. «Por favor, dame otra oportunidad. Te amo. Fue el error más grande de mi vida». Álvaro lo leyó, pero no respondió. Bloqueó su número, bloqueó sus redes sociales, bloqueó todo lo que tuviera que ver con ella, porque sabía que si no lo hacía en ese momento, si dejaba una puerta abierta a su propia debilidad, lo traicionaría. Los días siguientes fueron un borrón. Llamó al trabajo diciendo que estaba enfermo. No era mentira, se sentía enfermo, enfermo del alma. Pasaba las horas tirado en el sofá, sin ánimos de comer, de ducharse, de hacer nada. Sus amigos intentaron llamarlo, pero no contestó. Su madre le mandó mensajes preguntando si estaba bien, pero él solo respondía con sí para no preocuparla.
El problema de estas situaciones es que tu mente no te deja en paz. Te obliga a revivir cada momento, cada conversación, buscando señales que pasaste por alto. Y Álvaro las encontró todas. Esa vez que Paola revisó su móvil y lo giró rápidamente cuando él se acercó. Esa noche que dijo estar cansada y no quiso hacer el amor. Esas respuestas secas cuando él le preguntaba sobre su día. Todo estaba ahí, esperando ser descubierto, pero él había elegido la ceguera del amor. Una semana después, Javi, su mejor amigo desde la secundaria, apareció en su puerta con una bolsa de cervezas y comida china. Tío, ya está bien de hacerte la víctima. Abre la puerta. Álvaro abrió, luciendo desaliñado y ojeroso. Javi entró sin decir nada más y puso la comida en la mesa. Se sentaron en silencio al principio hasta que Javi habló. Me enteré, Laura me lo contó. Eres un tío con suerte, Álvaro. Imagínate si te hubieras casado con esa tía. Álvaro sonrió amargamente. No me siento con suerte. Lo sé, pero escúchame bien. Javi se inclinó hacia adelante, mirándolo fijamente. Ese tipo de gente no cambia. Si lo hizo una vez, lo volvería a hacer. Te ahorró años de mierda al mostrarte su verdadera cara ahora. Pero es que no entiendo, tío. Álvaro se pasó las manos por el cabello. ¿Qué hice mal? ¿Por qué no fui suficiente? Nada. No hiciste nada mal. Javi le puso una mano en el hombro. Esto no es sobre ti, es sobre ella y su incapacidad de ser leal. Y sobre ese cabrón que no tuvo honor. Álvaro sabía que Javi tenía razón, pero las palabras no curaban el dolor. El dolor era físico, real, un peso constante que lo seguía a todas partes. Se despertaba con él, se acostaba con él, lo acompañaba en cada momento. Esa noche, después de que Javi se fuera, Álvaro hizo algo que había estado evitando. Entró al perfil de Mateo. Y lo que vio le revolvió el estómago de nuevo. Mateo había publicado una foto con Paola. De hace 2 días. Estaban en una terraza, copas de vino en mano, ella sonriendo a la cámara. El caption decía, a veces las mejores cosas llegan cuando menos las esperas. Álvaro cerró la aplicación sintiendo una mezcla de rabia y liberación. Rabia porque confirmaba que todo había sido planeado, que no fue un error borracho como ella decía. Y liberación porque ya no tenía dudas. Ya no había espacio para el qué hubiera pasado si le doy otra oportunidad. Se quedó despierto esa noche, pero esta vez no pensando en ella. Pensaba en sí mismo. En cómo había permitido que su identidad se fusionara tanto con la de ella que ahora no sabía quién era sin Paola. Habían sido 2 años intensos, sí, pero ¿cuándo fue la última vez que hizo algo solo para él? ¿Cuándo dejó de salir con sus amigos porque ella prefería que se quedaran en casa? ¿Cuándo dejó de ir al gimnasio porque ella decía que los tíos musculosos eran vanidosos? Pequeñas concesiones que, sumadas, lo habían convertido en alguien que ya no reconocía. A la mañana siguiente, Álvaro se levantó con una determinación que no sentía desde hacía días. Se duchó, se afeitó, se puso ropa limpia, abrió las ventanas de su apartamento y dejó que entrara el sol. Luego hizo algo que no había hecho en mucho tiempo. Llamó a su primo Diego, que trabajaba en el mismo sector que él, pero en Barcelona. «Primo, ¿sigues necesitando gente en tu empresa?» Diego se sorprendió, pero se notaba emocionado. «Claro, tío. ¿Estás pensando en venirte para acá?» «Sí. Necesito un cambio, algo grande». «Perfecto. Te mando la info ahora mismo. ¿Todo bien por Madrid?» Álvaro miró por la ventana, viendo la ciudad que había sido su hogar toda la vida. «Ahora sí va a estar bien». Colgó sintiéndose más ligero. No era una solución mágica, lo sabía. El dolor no desaparecería de la noche a la mañana, pero era un primer paso, un paso hacia adelante, lejos de los fantasmas del pasado. Esa tarde recibió un mensaje de un número desconocido. Era Laura. «Álvaro, sé que no quieres saber de nosotras, pero necesito decirte algo. Lo que hizo Paola estuvo mal, muy mal. Yo intenté detenerla, te lo juro, pero ella cambió ese viaje. Se obsesionó con Mateo desde el primer día. Te merecías mucho más. Solo quería que lo supieras». Álvaro leyó el mensaje varias veces. Parte de él apreciaba las palabras de Laura. Otra parte estaba furioso porque ella también había sido cómplice de alguna manera al no decirle nada antes, pero decidió no responder. No valía la pena. En cambio, abrió una nota en su móvil y comenzó a escribir. No para enviarla a nadie, sino para sí mismo. Una lista de cosas que quería lograr. Una lista de la persona que quería ser. 1. Mudarme a Barcelona y empezar de cero. 2. Volver al gimnasio, no por nadie más, sino por mí. 3. Reconectar con mis amigos. 4. Aprender a estar solo sin sentirme solo.
5. No volver a ignorar las señales de alarma. 6. No conformarme con alguien que me trata como opción. 7. Recordar que merezco lealtad, no excusas. Guardó la nota sintiendo algo parecido a la esperanza. Era pequeño, frágil, pero estaba ahí. Los siguientes días pasaron más rápido. Álvaro comenzó a empacar sus cosas, a despedirse de su apartamento, de su rutina. Javi y otros amigos lo ayudaron, haciendo bromas para mantener el ambiente ligero. Tío, Barcelona está lleno de tías buenas. Vas a olvidar a Paola en 2 semanas, decía Javi con una sonrisa pícara. Álvaro sonreía, pero no por eso. Sonreía porque por primera vez en semanas el futuro no le parecía aterrador. Le parecía posible. El día antes de irse recibió otro mensaje de Paola. Había desbloqueado números de amigos mutuos para intentar contactarlo. Álvaro, sé que cometí el error más grande de mi vida. Mateo no significa nada. Tú eres el amor de mi vida. Por favor, dame una oportunidad más. Haré lo que sea. Álvaro leyó el mensaje en el metro, camino a devolver unas cajas de mudanza, y por primera vez no sintió nada, ni rabia, ni tristeza, ni tentación, solo indiferencia. Bloqueó ese número también y siguió su camino. Esa noche, Álvaro se sentó en su balcón con una cerveza fría, mirando las luces de Madrid. La ciudad donde había nacido, donde había amado, donde había sido traicionado, pero también la ciudad que le había enseñado que era más fuerte de lo que creía. Mañana se iría a Barcelona. Mañana comenzaría de nuevo. Y aunque el dolor todavía estaba ahí escondido en los rincones de su corazón, Álvaro sabía algo con certeza. Nunca más permitiría que alguien le hiciera sentir que no era suficiente. Porque era suficiente, siempre lo había sido. Solo que Paola no supo valorarlo. Y esa, pensó mientras tomaba el último sorbo de cerveza, era el problema de ella. No suyo. Barcelona olía diferente. No era solo el mar que Madrid no tenía, ni el aire salado que se colaba por las ventanas abiertas. Era el olor a posibilidad, a páginas en blanco, a segundas oportunidades que nadie te regala, sino que tú mismo construyes con las manos vacías y el orgullo herido. Álvaro llegó un martes de septiembre, cuando la ciudad todavía arrastraba los restos del verano, pero ya empezaba a prepararse para el otoño. Diego lo recibió en la estación de Sants con un abrazo fuerte y una palmada en la espalda. Bienvenido a la ciudad que te va a curar, primo. Ya verás. El apartamento que Diego le había conseguido era pequeño, pero luminoso, en el barrio de Gracia. Un estudio con ventanas grandes que daban a una calle llena de vida, con bares, tiendas vintage y ese caos organizado que caracteriza a los barrios con alma. Álvaro dejó sus maletas en el suelo y se quedó parado en medio de la habitación vacía, sintiendo algo parecido al vértigo. ¿Y ahora qué? Ahora a vivir, tío, le dijo Diego, como si le hubiera leído la mente. Mañana empiezas en la oficina. Hoy descansas, te instalas y sales a recorrer el barrio. Barcelona no se conoce desde el sofá. Esa noche, Álvaro salió a caminar sin rumbo fijo. Pasó por la Plaza del Sol, donde grupos de jóvenes se sentaban en el suelo con cervezas y guitarras. Siguió por calles estrechas llenas de grafitis artísticos, cafeterías con olor a café recién hecho y librerías que parecían sacadas de otra época. Se sentó en un bar cualquiera, pidió una caña y observó. La gente reía, discutía, se besaba, vivía. Y nadie sabía quién era él. Nadie sabía que hacía 2 semanas su mundo se había derrumbado. Era invisible, y por primera vez en mucho tiempo eso le pareció liberador. El lunes comenzó su nuevo trabajo. La oficina era moderna, con espacios abiertos y gente joven. Diego lo presentó al equipo, todos fueron amables, y Álvaro agradeció que nadie hiciera preguntas personales. Solo querían saber si sabía usar tal programa, si había trabajado en tal proyecto, si le gustaba el café con leche o solo. Preguntas fáciles, preguntas sin peso emocional. Durante las primeras semanas, Álvaro se sumergió en el trabajo como quien se lanza al agua fría. Era su forma de no pensar. Llegaba temprano, se quedaba hasta tarde, se ofrecía para proyectos extra. Sus compañeros comenzaron a respetarlo no solo por su ética laboral, sino porque era bueno en lo que hacía. Y Álvaro descubrió algo que había olvidado. Le gustaba trabajar. Le gustaba el desafío, la satisfacción de resolver problemas, de crear algo desde cero. Pero las noches eran diferentes. Las noches eran cuando los pensamientos venían a visitarlos sin invitación. Se quedaba despierto, preguntándose qué estaría haciendo Paola, si seguía con Mateo, si alguna vez había sido real lo que sentía por él. Y aunque había bloqueado todo, su mente creaba sus propias historias. La imaginaba riendo con ese tipo, durmiendo con él,
construyendo con él lo que alguna vez prometieron construir juntos. Una noche, harto de dar vueltas en la cama, Álvaro se levantó y abrió su portátil. Escribió en Google cómo superar una infidelidad. Leyó artículos, foros, testimonios de gente que había pasado por lo mismo, y encontró algo que le resonó. El problema no es que te hayan traicionado. El problema es que sigues dándole poder a esa persona sobre tu felicidad. Cerró el portátil sintiendo una mezcla de frustración y claridad. Tenía razón. Paola ya no estaba en su vida, pero seguía ocupando espacio en su cabeza, y eso tenía que cambiar. Al día siguiente, Álvaro hizo algo que había estado posponiendo. Fue al gimnasio. No uno de esos gimnasios fancy con entrenadores personales y batidos de proteína. Uno de barrio, con máquinas viejas y olor a sudor honesto. Se inscribió por 3 meses y comenzó a entrenar. Al principio le dolía todo, sus músculos protestaban, su respiración era un desastre y más de una vez pensó en rendirse, pero no lo hizo, porque cada repetición, cada gota de sudor era una forma de decir, yo valgo más que esto. Y algo comenzó a cambiar, no de inmediato, no de forma dramática, pero poco a poco Álvaro empezó a sentirse diferente, más fuerte, no solo físicamente, más presente en su propia vida. En el trabajo, conoció a un grupo de compañeros que solían salir los viernes después de la oficina. Al principio, Álvaro declinaba las invitaciones con excusas educadas. Estoy cansado, tengo cosas que hacer, otro día será. Hasta que Carla, una diseñadora gráfica con personalidad desbordante y cero paciencia para la autocompasión, lo confrontó. Tío, llevas un mes aquí y todavía no conoces nada de la ciudad. ¿Qué haces? ¿Llorar en tu casa viendo Netflix? Lo dijo con una sonrisa, pero Álvaro captó el mensaje, y tenía razón. Vale, dijo finalmente, voy. Ese viernes fueron a un bar en el Gótico, con música en vivo y una mezcla ecléctica de gente. Álvaro se sintió incómodo al principio, como si estuviera traicionando algo al pasarla bien. Pero después de un par de cervezas y conversaciones sin filtro, algo se aflojó dentro de él. Rió. Rió de verdad, no esa risa cortés que había estado usando como escudo. Y se dio cuenta de que había olvidado lo bien que se sentía. Carla resultó ser una de esas personas que dicen exactamente lo que piensan, sin importar si duele o no. Diego me contó que saliste de una relación de mierda, le dijo sin rodeos, mientras fumaba un cigarro en la terraza del bar. ¿Quieres hablar de eso o prefieres que te cuente chistes malos hasta que olvides? Álvaro sonrió. Chistes malos suenan bien. Perfecto, porque soy malísima contando chistes. Y procedió a contarle los peores chistes que Álvaro había escuchado en su vida, tan malos que terminó riéndose más de la actuación de ella que de los chistes mismos. Esa noche, caminando de vuelta a su apartamento, Álvaro se sintió algo que no había sentido en semanas. Ligero, como si por primera vez desde Ibiza el peso en su pecho se hubiera aligerado un poco. Pero la vida tiene formas crueles de recordarte que la sanación nunca es lineal. Un sábado por la tarde, mientras tomaba un café en un Starbucks cerca de su casa, el móvil de Álvaro vibró. Un mensaje de Javi. Tío, necesito contarte algo. No sé si decírtelo o no, pero prefiero que lo sepas por mí. El estómago de Álvaro se contrajo. Dime, Paola y Mateo cortaron. Hace como una semana. Y ella está preguntando por ti. Le dijo a varias personas que cometió el error más grande de su vida y que quiere recuperarte. Álvaro miró el mensaje durante un largo rato. Esperaba sentir satisfacción, justicia poética, algo. Pero lo único que sintió fue cansancio. Claro que habían cortado. Claro que ahora ella lo extrañaba. Porque lo que vivió con Mateo nunca fue real. Fue una fantasía de verano, una aventura sin consecuencias que se desmoronó apenas se topó con la realidad. Y, escribió Javi, ¿qué piensas? Álvaro tardó unos minutos en responder. Necesitaba ordenar sus pensamientos. Finalmente escribió, nada, no pienso nada. Que haga su vida. ¿Seguro? Porque ella está insistiendo mucho. Segurísimo. Ya no es mi problema, Javi. Y al enviar ese mensaje, Álvaro sintió algo definitivo, como cerrar una puerta que había estado entreabierta, dejando entrar corrientes de aire frío. Ahora estaba cerrada, con llave, y él tenía la llave en el bolsillo. Pero el universo, con su sentido del humor retorcido, no había terminado con él. 2 semanas después, Álvaro estaba en una cafetería de moda en el Born, trabajando en su portátil. Era uno de esos lugares donde todo el mundo va a ser visto, con decoración minimalista y precios absurdos. Pero tenían buen wifi y café decente, así que se había convertido en su oficina improvisada los fines de semana.
Estaba concentrado en un reporte cuando una voz familiar lo sacó de su burbuja. ¿Álvaro? Levantó la vista y sintió que el mundo se detenía. Paola. Ahí, en Barcelona, en su Barcelona. Ella lucía diferente. Más delgada, con el cabello más corto, y esas ojeras que ningún maquillaje podía esconder completamente. Vestía casual, jeans y una blusa blanca, y lo miraba con una mezcla de esperanza y miedo. ¿Qué haces aquí?, preguntó Álvaro, con una voz más calmada de lo que se sentía. Vine a verte. Paola se acercó a su mesa sin esperar invitación. Javi me dijo que estabas en Barcelona. Necesitaba hablar contigo. Javi no tenía por qué decirte nada. Álvaro cerró su portátil, ya sin ganas de trabajar. Lo sé. Lo presioné. Por favor, solo dame 5 minutos. Álvaro la miró fijamente. Parte de él quería levantarse y salir. Otra parte, esa parte masoquista que todos tenemos, quería escuchar lo que tenía que decir. Curiosidad morbosa, quizás, o necesidad de cierre. 5 minutos, dijo finalmente. Paola se sentó frente a él nerviosa, jugando con sus manos como solía hacer cuando estaba ansiosa. Cometí el error más grande de mi vida, Álvaro. Cada día desde que terminamos ha sido un infierno. Mateo y yo duró 2 semanas después de que tú y yo cortamos, porque no era real. Nada de eso fue real. ¿Y vienes a contarme esto para qué?, preguntó Álvaro sin emoción en la voz. ¿Para que te perdone? ¿Para que volvamos? Sí, sí. Eso es exactamente lo que quiero. Los ojos de Paola se llenaron de lágrimas. Te amo, Álvaro, siempre te he amado. Fue una estupidez, una locura de verano, no significó nada. Ahí estaba otra vez, esa frase. No significó nada. Como si minimizar la traición la hiciera más perdonable, como si el dolor que causó fuera negociable. ¿Sabes qué es lo triste, Paola? Álvaro se inclinó hacia adelante, mirándola directamente a los ojos, que para ti no significó nada, pero para mí lo significó todo, porque me hizo ver quién eres realmente. Yo no soy esa persona. Fue un error. No, interrumpió Álvaro con firmeza. No fue un error. Fue una decisión. Decidiste acostarte con él. Decidiste mentirme. Decidiste arriesgar lo nuestro por una aventura de verano, y etc. Y ahora que se te acabó la diversión, vienes a buscar al que sí era real, al que sí te valoraba. Paola sollozaba ahora sin disimulo. Por favor, Álvaro, dame otra oportunidad. Haré lo que sea. Iré a terapia. Cambiaré lo que tú quieras. Y ahí, mirando a la mujer que alguna vez creyó que era el amor de su vida, Álvaro sintió algo sorprendente. Compasión. No amor. No deseo. Solo compasión por alguien que claramente no sabía lo que quería y estaba pagando el precio. Paola, te deseo lo mejor, de verdad. Espero que encuentres lo que sea que estás buscando, pero no va a ser conmigo. Álvaro. No, dijo él, levantándose y recogiendo sus cosas. Tú y yo terminamos el día que decidiste traicionarme, y no hay vuelta atrás, porque yo no quiero estar con alguien que me elige solo cuando no tiene mejor opción. Se puso su mochila al hombro y la miró por última vez. Cuídate, Paola. Salió de la cafetería sin mirar atrás, con el corazón latiendo rápido pero con los pasos firmes. Y mientras caminaba por las calles de Barcelona sintió algo que no esperaba, alivio. Alivio de haber dicho lo que necesitaba decir, alivio de no haber cedido, alivio de saber con absoluta certeza que había tomado la decisión correcta. Esa noche, Álvaro salió con Carla y otros compañeros de trabajo a un bar de salsa en el Raval. Normalmente hubiera declinado, especialmente después del encuentro con Paola, pero decidió ir precisamente por eso, porque no quería que ese momento definiera su día, su semana, su vida. ¿Sabes bailar salsa?, le preguntó Carla, ya con un par de mojitos encima. Ni idea, admitió Álvaro. Perfecto. Yo tampoco. Vamos a hacer el ridículo juntos. Y lo hicieron. Se tropezaron, se rieron, pisaron a otros bailarines y se disculparon entre carcajadas. Y Álvaro, sudoroso y feliz en medio de esa pista de baile improvisada, se dio cuenta de algo importante. Estaba viviendo. Realmente viviendo. No sobreviviendo, no fingiendo, no esperando a que el dolor desapareciera. Viviendo, con todo lo que eso implicaba. Los meses siguientes fueron de transformación silenciosa. Álvaro siguió yendo al gimnasio, y su cuerpo comenzó a cambiar. No de forma drástica, pero sí notable. Se sentía más fuerte, más capaz. En el trabajo, su desempeño no pasó desapercibido. Su jefe le ofreció liderar un proyecto importante y Álvaro aceptó el desafío con una confianza renovada. Hizo amigos de verdad, no conocidos, no compañeros casuales, sino amigos. Gente que lo invitaba a cenar a sus casas, que lo llamaba para desahogarse, que contaba con él. Carla se convirtió en su confidente, esa amiga que te dice las verdades incómodas pero necesarias.
Diego seguía siendo su ancla familiar, su recordatorio de que no estaba solo. Y sí, hubo chicas. Nada serio al principio, solo encuentros casuales, conversaciones en bares, números intercambiados. Álvaro descubrió que podía hablar con mujeres sin la presión de buscar la indicada. Podía simplemente conocerlas, disfrutar el momento, sin convertir cada interacción en una audición para novia. Una de esas chicas era Marina, una arquitecta que conoció en el gimnasio. Era divertida, inteligente, y no tenía problema en decirle cuando él se estaba tomando las cosas demasiado en serio. Empezaron a salir sin etiquetas, sin expectativas. Solo dos personas disfrutando la compañía del otro. ¿Nunca me vas a contar qué te pasó?, le preguntó Marina una noche, mientras caminaban por la playa de la Barceloneta. ¿Qué te hace pensar que me pasó algo?, respondió Álvaro, sonriendo. Por favor, nadie se muda a otra ciudad y se reinventa así porque sí. Algo pasó. Álvaro se quedó callado un momento, escuchando el sonido de las olas. Me traicionaron, y me dolió, pero ya pasó. ¿Ya pasó de verdad o sigues procesando? Un poco de ambos, admitió él, pero cada día duele menos, y cada día me importa menos. Marina asintió, satisfecha con la respuesta. Me parece justo. Llegó diciembre, y con él la Navidad. Álvaro volvió a Madrid por unos días para estar con su familia. Fue extraño volver, como visitar un lugar que alguna vez fue tu hogar, pero ya no lo es del todo. Vio a Javi, a otros amigos, y todos comentaron lo mismo. Te ves diferente, más feliz, y era verdad. Se veía diferente porque era diferente. Barcelona lo había cambiado, o más bien le había dado el espacio para cambiar él mismo. El último día en Madrid, Álvaro pasó por su antiguo barrio. Sin planearlo, se encontró caminando por la calle donde vivía Paola. No quería verla, pero había algo simbólico en estar ahí, en ese lugar donde todo había terminado. No tocó su puerta, no la buscó. Solo se quedó parado en la esquina, mirando el edificio, recordando al Álvaro que vivió todo eso, y sintió ternura por esa versión de sí mismo, por ese hombre que confió, que amó, que fue traicionado, pero que tuvo el coraje de levantarse. Gracias, le dijo en silencio a ese Álvaro del pasado, por no rendirte, por elegirte a ti. Y se fue. De vuelta a la estación, de vuelta a Barcelona, de vuelta a su nueva vida. El tren a Barcelona estaba lleno de gente volviendo después de las fiestas. Álvaro encontró su asiento junto a la ventana y se puso los auriculares. Mientras Madrid desaparecía detrás de él, pensó en todo lo que había vivido estos últimos meses. El dolor, la rabia, la confusión, pero también la sanación, el crecimiento, el redescubrimiento. No era el mismo hombre que llegó a Barcelona en septiembre. Era alguien más fuerte, más seguro, más completo. Y lo mejor de todo, estaba bien consigo mismo. Solo. Completo, entero. Su móvil vibró. Un mensaje de Marina. ¿Ya vienes? Te extrañé, tonto. Álvaro sonrió y respondió. En camino. Nos vemos mañana. Guardó el móvil y miró por la ventana. El paisaje pasaba rápido, borroso, como los meses que acaban de pasar. Y aunque no sabía exactamente qué le deparaba el futuro, por primera vez en mucho tiempo, eso no le asustaba, porque había aprendido algo fundamental, que puedes perder el amor de alguien y no perder tu capacidad de amar. Que puedes ser traicionado y no convertirte en alguien amargado, que puedes caer y levantarte más fuerte, y que a veces las peores cosas que te pasan terminan siendo las que más necesitabas para convertirte en quien realmente debías ser. Barcelona lo esperaba, Marina lo esperaba, su vida lo esperaba. Y esta vez, Álvaro estaba listo para vivirla sin miedo, sin ataduras al pasado, sin dudas sobre su propio valor. Porque ya no era el hombre que aceptaba migajas de amor. Era el hombre que sabía lo que merecía. Y no iba a conformarse con menos. Nunca más. Marzo llegó a Barcelona con esa luz especial que tiene la ciudad cuando el invierno suelta su agarre, pero la primavera todavía no termina de instalarse. Álvaro cumplía 6 meses en la ciudad, y si alguien le hubiera dicho en agosto que estaría aquí, así, sintiéndose así, nunca lo habría creído. Era viernes por la tarde y estaba en su oficina, revisando los últimos detalles del proyecto que había estado liderando los últimos 3 meses. Un proyecto grande, importante, de esos que pueden definir una carrera, y lo estaba clavando. Su equipo lo respetaba, su jefe estaba impresionado y él, por primera vez en años, se sentía orgulloso de sí mismo. No por una relación, no por validación externa, solo por lo que había logrado con su propio esfuerzo. Álvaro, nos vamos a tomar algo. ¿Te vienes? Carla apareció en su escritorio con esa sonrisa que nunca aceptaba un no por respuesta. Hoy no puedo. He quedado con Marina. Oh, Marina.
Carla alzó las cejas con picardía. ¿Ya es oficial o seguimos con el rollo de somos amigos que se besan? Álvaro se rió. No sé qué somos, y me parece bien así. Mira tú, ¿quién te ha visto y quién te ve? El Álvaro de hace 6 meses se hubiera agobiado con esa incertidumbre. Tenía razón. El Álvaro de hace 6 meses necesitaba etiquetas, definiciones, seguridad. Este Álvaro había aprendido a estar cómodo en la ambigüedad, a disfrutar las cosas sin necesidad de controlarlas. Quedó con Marina en un restaurante pequeño en Gracia, de esos lugares que solo conocen los locales. Ella llegó con ese estilo casual pero cuidado que la caracterizaba. Jeans, una blusa negra simple, el pelo recogido en un moño despeinado que le quedaba perfectamente imperfecto. «Hola», extraño, lo saludó con un beso en la mejilla que duró un segundo más de lo platónico. «Hola, ¿cómo estuvo tu semana?» Marina empezó a contarle sobre un proyecto arquitectónico complicado, un cliente imposible, un café derramado en planos importantes. Álvaro la escuchaba genuinamente interesado, haciendo preguntas, riendo en los momentos correctos, y se dio cuenta de algo. Esto era fácil. Estar con Marina era fácil. No había drama, no había inseguridades disfrazadas de celos, no había juegos mentales. Solo dos personas que disfrutaban estar juntas. ¿En qué piensas?, preguntó Marina, sacándolo de sus pensamientos. En que esto es agradable. ¿Esto? ¿Qué específico?, se burló ella. Tú. Yo. Esto que sea que tengamos. Es agradable. Fácil. Marina lo miró con esos ojos grises que siempre parecían ver más de lo que él quería mostrar. ¿Sabes por qué es fácil? Porque ninguno de los dos está intentando llenar un vacío con el otro. Estamos completos por separado. Esto es solo un extra. Álvaro asintió, sintiendo que esas palabras tocaban algo profundo. Tenía razón. Con Paola, él había buscado completarse a través de ella. Había puesto su felicidad en sus manos, y cuando ella la dejó caer, todo se había roto. Pero con Marina era diferente. Él ya estaba completo. Ella era un complemento, no una necesidad. «Eres demasiado sabia para tu edad», bromeó él. «Yo también pasé por mi propia mierda, créeme. Nadie llega a los 27 sin cicatrices». Esa noche, caminando de vuelta a casa después de la cena, Álvaro recibió un mensaje inesperado, de un número que no tenía guardado, pero que reconoció de inmediato. Mateo. «Tío, sé que no tengo derecho a escribirte, pero necesito decirte algo. Paola y yo nunca funcionamos. Y no fue solo porque lo nuestro empezó mal, fue porque ella nunca me quiso a mí, siempre te quiso a ti. Te traicionó, sí, pero creo que necesitas saber que se arrepiente de verdad. No espero que respondas, solo quería que lo supieras». Álvaro leyó el mensaje 2 veces, esperando sentir algo, rabia, satisfacción, dolor, pero no sintió nada de eso, solo sintió nada, indiferencia pura. No respondió, no lo bloqueó, simplemente dejó el mensaje ahí sin leer y siguió caminando. Porque Paola y Mateo ya no eran parte de su historia, eran un capítulo cerrado, archivado, irrelevante. Abril trajo consigo un cambio inesperado. El proyecto que Álvaro había liderado fue todo un éxito, y su jefe lo llamó a su oficina un lunes por la mañana. «Álvaro, quiero ofrecerte algo. Estamos abriendo una nueva sede en Valencia. Necesitamos a alguien que la lidere. Es un ascenso importante, más responsabilidad, mejor salario. ¿Te interesa?» Álvaro se quedó paralizado. Valencia, otra ciudad, otra mudanza, otra oportunidad de empezar de cero. Hace 6 meses hubiera saltado ante la idea de alejarse aún más de Madrid, de poner más distancia entre él y su pasado. Pero ahora, ¿puedo pensarlo? Claro. Tómate una semana, pero necesito una respuesta pronto. Esa noche Álvaro se reunió con Diego en un bar cerca del puerto. Le contó sobre la oferta, sobre sus dudas. «¿Qué es lo que realmente te detiene?», preguntó Diego, con esa capacidad de ir directo al grano que caracteriza a la familia. «No lo sé. Hace unos meses hubiera dicho que sí sin pensarlo. Pero ahora tengo cosas aquí. Amigos, rutinas. Marina». «¿Marina es tu novia?» «No, no sé qué es. Pero me gusta lo que tenemos». Diego tomó un trago de su cerveza, pensativo. «Mira, primo, hace 6 meses llegaste aquí huyendo. Y está bien, necesitabas huir. Pero ahora tienes que preguntarte, ¿sigues huyendo o ya estás construyendo?» Esa pregunta se quedó dando vueltas en la cabeza de Álvaro durante días. ¿Estaba huyendo o estaba construyendo? ¿Aceptar la oferta de Valencia sería avanzar o sería escapar de nuevo? Decidió hablarlo con Marina. Quedaron en su apartamento, algo que hacían cada vez con más frecuencia. Ella llegó con vino y esa capacidad de hacer que cualquier espacio se sintiera cómodo. «Me ofrecieron un trabajo en Valencia», soltó Álvaro sin preámbulos. Marina se detuvo a medio sorbo. «¡Wow!
¿Y qué vas a hacer? No lo sé, por eso quiero hablar contigo. Álvaro, no puedes tomar esa decisión basándote en mí. No funcionamos así. Lo sé, pero me importa tu opinión. Marina se sentó junto a él, pensativa. ¿Qué quieres tú, sin pensar en nadie más? Solo tú. ¿Qué quieres? Álvaro se quedó callado, buscando la respuesta dentro de sí mismo. Quiero dejar de huir. Quiero quedarme en un lugar el tiempo suficiente para echar raíces de verdad, para construir algo que no pueda caerse si una persona se va. Entonces ya tienes tu respuesta. Pero Valencia es una gran oportunidad. Las oportunidades siempre existen, Álvaro. Lo que no siempre existe es la paz mental de saber dónde quieres estar. Al día siguiente, Álvaro rechazó la oferta de Valencia. Su jefe se sorprendió, pero lo respetó. Me gusta que sepas lo que quieres. Eso es raro hoy en día. Y Álvaro sí sabía lo que quería. Quería quedarse en Barcelona. Quería seguir construyendo la vida que había empezado a crear. Quería ver a dónde llevaba esto con Marina. Quería seguir saliendo con Carla y el grupo los viernes. Quería despertarse los sábados y por la playa. Quería esa normalidad que había conquistado con tanto esfuerzo. Mayo llegó con calor anticipado. Un año casi completo desde Ibiza, desde la traición, desde el fin de todo. Álvaro estaba en el gimnasio, terminando su rutina, cuando recibió una llamada de Javi. Tío, ¿estás sentado? Estoy en el gimnasio. ¿Qué pasa? Paola se casa. Álvaro se quedó quieto, con la pesa todavía en la mano. ¿Qué? Con un tipo que conoció hace como 2 meses. Se casa en julio. Es una locura, pero bueno, pensé que debía saberlo. Álvaro dejó la pesa en el suelo, procesando la información. Paola, casándose, con alguien que apenas conocía. Y lo primero que pensó no fue dolor o celos, fue preocupación. Preocupación genuina por alguien que claramente seguía buscando llenar un vacío de la forma equivocada. Espero que sea feliz, dijo finalmente, y lo decía en serio. En serio. Tío, después de todo lo que te hizo, en serio. Porque si no es feliz, va a seguir lastimando gente, y ya lastimó suficiente. Después de colgar, Álvaro se quedó sentado en un banco del gimnasio, mirando su reflejo en el espejo. El hombre que lo miraba desde ahí era diferente al que había llegado a Barcelona. Más musculoso, sí, pero eso era lo de menos. Era la mirada, la postura, la forma en que ocupaba el espacio. Había seguridad ahí, había paz. Esa noche Marina y él fueron a una fiesta en la azotea de un amigo de ella. Barcelona se extendía debajo de ellos, iluminada y vibrante. Había música, risas, gente interesante, y Álvaro se sintió en casa, no porque estuviera en un lugar específico, sino porque estaba en paz consigo mismo. ¿Sabes qué me gusta de ti?, le dijo Marina, ambos apoyados en la barandilla mirando la ciudad. ¿Qué? Que no necesitas que nadie te diga que eres suficiente. Ya lo sabes. Álvaro sonrió. No siempre lo supe. Lo sé, pero ahora sí, y se nota. Junio trajo consigo el aniversario de un año desde Ibiza. Álvaro lo recordó, pero no con dolor. Lo recordó como quien recuerda una tormenta que ya pasó. Algo que fue difícil en su momento, pero que también trajo crecimiento. Decidió hacer algo simbólico. Escribió una carta, no para Paola, sino para sí mismo, para el Álvaro de hace un año, el que estaba roto y perdido. Querido yo del pasado, sé que ahora mismo todo duele, sé que crees que nunca vas a superarlo, sé que te sientes traicionado, inadecuado, insuficiente, pero necesito que sepas algo, esto no te define. Lo que ella hizo no dice nada sobre tu valor, solo dice sobre sus propias carencias. Vas a mudarte a Barcelona, vas a hacer amigos increíbles, vas a descubrir que eres más fuerte de lo que creías, vas a conocer a alguien que te va a enseñar que el amor no tiene que doler, que puede ser fácil, ligero, libre. Vas a aprender a estar solo sin sentirte solo. Vas a descubrir pasiones que habías olvidado. Vas a mirarte al espejo y gustarte lo que ves, no solo físicamente, sino como persona. Vas a perdonar, no a ella necesariamente, pero sí a ti mismo. Por no haber visto las señales, por haber confiado demasiado, por haber amado sin medida. Porque esas cosas no son errores, son la prueba de que tienes un corazón valiente. Y lo más importante, vas a entender que este final no era sobre perder el amor de tu vida, era sobre encontrarte a ti mismo. Resiste, vale la pena. Con cariño, tu yo del futuro. Guardó la carta en un cajón sintiéndose más ligero. Era como cerrar oficialmente ese capítulo, no con rabia, no con resentimiento, con gratitud por las lecciones aprendidas. Julio llegó caliente y lleno de vida. Era el mes de la boda de Paola, aunque Álvaro solo lo sabía porque Javi se lo había mencionado. No recibió invitación, obviamente, y no le importó.
Ese día él estaba en la playa con Marina, Carla, Diego y un grupo de amigos, haciendo paella y riendo hasta que les dolía el estómago. —¿Brindamos por algo? —propuso Carla, levantando su cerveza. —Por los nuevos comienzos —dijo Marina, mirando a Álvaro. —Por la gente que se queda —agregó Diego. —Por saber cuándo alejarse —aportó otro amigo. Álvaro levantó su cerveza, sintiendo una emoción que no podía nombrar. Por todo eso, y por nosotros, por esta vida que estamos construyendo. Chocaron las botellas bajo el sol de julio, con el sonido del mar de fondo. Y Álvaro pensó en Paola, probablemente caminando hacia un altar en ese momento, buscando en otra persona lo que solo podía encontrar en sí misma. Le deseó bien, genuinamente, porque su felicidad ya no dependía de la infelicidad de ella. Esa noche Marina se quedó en su apartamento. Habían dormido juntos antes, pero esta vez fue diferente, más íntimo, más conectado. Y después, mientras ella dormía en su pecho, Álvaro se quedó despierto, pensando en el camino recorrido. Hace un año estaba roto, hoy estaba entero. Hace un año estaba perdido, hoy sabía exactamente quién era. Hace un año necesitaba a alguien para sentirse completo. Hoy disfrutaba la compañía, pero no la necesitaba. Y esa era la diferencia, esa era la lección que había costado tanto dolor aprender. Agosto llegó con un calor sofocante, pero Álvaro estaba más que acostumbrado. Un día, caminando por el Eixample después del trabajo, se topó con una escena que lo hizo detenerse. Una pareja joven discutiendo en la calle, la chica lloraba, el chico intentaba explicarse, y Álvaro pudo ver en ellos el reflejo de lo que alguna vez fue. Sintió el impulso de acercarse, de decirle a ese chico, si te está faltando el respeto, vete, no importa cuánto la ames, vete. Pero no lo hizo, porque esas lecciones no se enseñan, se aprenden. Cada quien tiene que caminar su propio camino, cometer sus propios errores, aprender a su ritmo. En lugar de eso, siguió caminando, con una sonrisa leve en los labios, porque él ya había caminado ese camino, y había salido del otro lado. Esa noche, cenando con Marina en su apartamento, ella le preguntó algo que lo tomó desprevenido. ¿Sigues pensando en ella? Álvaro dejó el tenedor en el plato, considerando la pregunta honestamente. A veces, pero no como antes. Ya no me duele. Solo me pregunto si alguna vez encontrará lo que busca. ¿Y tú? ¿Ya encontraste lo que buscabas? Álvaro miró a Marina, luego al apartamento que había convertido en hogar, luego a su propia vida. Sí, me encontré a mí mismo, y descubrí que eso era lo único que siempre necesité. Marina sonrió, esa sonrisa que había llegado a conocer tan bien. Eres un poco cursi, ¿lo sabías? Lo sé, pero es verdad. Lo sé. Por eso me gusta. No dijeron te amo. Todavía no estaban ahí, y eso estaba bien. Porque Álvaro había aprendido que el amor no es solo palabras o promesas. Es acciones, es respeto, es elección diaria. Y con Marina, cada día elegía estar presente, sin agendas ocultas, sin juegos mentales. Septiembre marcó el primer año completo de Álvaro en Barcelona. Hizo una pequeña celebración con sus amigos, y alguien propuso que cada uno dijera algo que había aprendido ese año. Cuando llegó su turno, Álvaro habló desde el corazón. Aprendí que la traición dice más sobre el traidor que sobre el traicionado. Aprendí que puedes amar a alguien con todo tu corazón y aún así, si esa persona no te valora, tienes que irte. Aprendí que empezar de cero no es rendirse, es darte otra oportunidad. Aprendí que el gimnasio cura más que solo el cuerpo. Aprendí que los amigos verdaderos son los que aparecen cuando todo se derrumba. Y sobre todo, aprendí que la mejor relación que puedes tener es contigo mismo. El grupo aplaudió y Carla, con lágrimas en los ojos, le dio un abrazo fuerte. Estoy orgullosa de ti, tío. Esa noche, solo en su apartamento, Álvaro abrió su móvil y fue a sus notas. Encontró aquella lista que había escrito hace un año, cuando recién llegaba a Barcelona. La lista de cosas que quería lograr, mudarme a Barcelona y empezar de cero, volver al gimnasio, no por nadie más, sino por mí, reconectar con mis amigos, aprender a estar solo sin sentirme solo, no volver a ignorar las señales de alarma, no conformarme con alguien que me trata como opción, recordar que merezco lealtad, no excusas, todo marcado, todo cumplido, no de forma perfecta, porque la vida nunca es perfecta, pero sí de forma real, genuina, desde el esfuerzo y la determinación. Añadió una nota nueva debajo. 8. Seguir creciendo, pero ahora desde el amor propio, no desde el dolor. Octubre trajo consigo un correo inesperado, de Paola. No la había bloqueado del email principalmente porque nunca se acordaba de que ese canal existía. Álvaro, sé que no quieres saber de mí, y lo respeto.
Solo quería decirte que me casé, pero me estoy divorciando. Fue un error gigante, hecho por las razones equivocadas. Estoy en terapia ahora, estoy trabajando en mí misma. No espero perdón ni que volvamos a hablar. Solo quería que supieras que tenías razón en todo. Me tomó un año y mucho dolor, pero finalmente lo entiendo. Gracias por amarme cuando lo hiciste y gracias por alejarte cuando debías. Te deseo lo mejor, siempre. Álvaro leyó el email sin sentir nada dramático, solo esperanza por ella, esperanza de que realmente estuviera trabajando en sí misma, de que encontrara la paz que claramente no tenía. No respondió, porque no había nada que decir. Ese capítulo estaba cerrado, no con amargura, sino con aceptación. Le mostró el email a Marina esa noche. Ella lo leyó sin cambiar su expresión. ¿Cómo te sientes? Bien, aliviado de hecho. Me alegra que esté buscando ayuda. Eres un buen tipo, Álvaro. Solo soy alguien que aprendió que guardar rencor es como tomar veneno y esperar que el otro se muera. Marina se acurrucó contra él en el sofá. ¿Sabes qué? Creo que estoy enamorándome de ti. El corazón de Álvaro dio un vuelco, pero no de miedo, de emoción. Yo también, creo que hace tiempo, pero tenía miedo de decirlo. ¿Miedo de qué? De arruinarlo, de repetir patrones, de no estar listo. Y ahora sé que estoy listo, porque esto no es como antes. Tú no eres ella. Yo no soy el mismo, y esto nosotros es algo nuevo. Se besaron, suave, tierno, sin prisa, y Álvaro sintió algo que hacía mucho no sentía, certeza, no la certeza tóxica de necesitar a alguien, la certeza sana de elegir a alguien libremente. Noviembre llegó frío y lluvioso. Álvaro cumplió 29 años, y sus amigos le organizaron una fiesta sorpresa en un bar de Gracia. Había tanta gente que le importaba, tanta gente que se había vuelto familia. Y mientras soplaba las velas de su pastel, pidió un deseo simple, que este año que venía fuera tan bueno como el que terminaba. Diciembre trajo consigo reflexiones, 1 año y medio desde Ibiza, 18 meses desde que su mundo se derrumbó. Y ahora, mirando hacia atrás, Álvaro podía ver el camino completo. Las noches de insomnio, las lágrimas, la rabia, la confusión, pero también el crecimiento, los descubrimientos, las conexiones, el amor propio. En Nochebuena, mientras cenaba con Diego y su familia, su primo le preguntó, «¿Feliz de haber venido a Barcelona?» Álvaro sonrió, pensando en todo lo que esa pregunta implicaba. Feliz de haber tenido el coraje de empezar de nuevo. Y esa era la verdad. No se arrepentía de nada, ni siquiera de haber confiado en Paola, porque ese dolor lo había llevado aquí, a esta vida, a esta versión de sí mismo. Y esta versión valía cada lágrima derramada. En Año Nuevo, Álvaro estaba en una azotea en Barcelona con Marina, Carla, Diego y otros amigos, contando los segundos para la medianoche. Cuando las campanas sonaron y los fuegos artificiales iluminaron el cielo, Marina lo besó. «Feliz Año Nuevo, mi amor». «Feliz Año Nuevo». Y mientras Barcelona celebraba, Álvaro pensó en el Álvaro de hace 1 año y medio. Ese hombre roto que pensaba que nunca se recuperaría. Y le hubiera gustado decirle, «Lo logras». Duele, sí, pero lo logras. Y del otro lado hay una vida tan hermosa que no la creerías. Porque al final, la traición de Paola no lo destruyó, lo reconstruyó. Lo obligó a mirarse en el espejo y preguntarse quién era sin ella. Lo empujó a crecer, a fortalecerse, a convertirse en la mejor versión de sí mismo. Y ahora, parado en esa azotea, con gente que amaba, con una mujer que lo valoraba, con una vida que había construido desde cero, Álvaro entendió algo fundamental. A veces las peores cosas que nos pasan son en realidad las mejores, porque nos obligan a elegir entre quedarnos en la amargura o buscar la luz, elegir entre ser víctimas o ser supervivientes, elegir entre dejar que una traición nos defina o usarla como combustible para convertirnos en algo mejor. Y Álvaro eligió lo segundo, una y otra vez, cada día, hasta que un día dejó de doler, hasta que un día dejó de importar, hasta que un día finalmente fue feliz. No porque hubiera olvidado, sino porque había aprendido. Y esa era la diferencia.